ocasión quiero desmentir a Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, que por su filiación salinista está también en la polla en el grupo que quieren apoderarse de la renta petrolera. Hace unos días Joaquín Caldwell mencionó que Pemex está quebrada como empresa, que no tiene utilidades, que no tiene ganancia y que por eso hace falta la llamada modernidad, la apertura al capital privado, sobre todo al capital extranjero. Tengo un informe que voy a compartir con ustedes, es un informe oficial de Pemex. No lo vamos a comentar todo porque no hay tiempo, pero lo voy a poner en mi Twitter para que ustedes revisen todo el documento. Es un documento que se le presenta a los inversionistas, particularmente a los inversionistas extranjeros. A ellos les dicen la verdad, a los mexicanos no, a nosotros no nos dicen la verdad. Lo que dice Pedro Joaquín es que Pemex está en quiebra y que por lo tanto hace falta permitir la inversión privada, sobre todo la inversión extranjera. ¿Qué dice el informe? Nada más en el índice, en los 4 temas fundamentales o los principales, aunque los 6 son importantes y me gustaría que luego los analicen de manera cuidadosa. Primero, ¿cuál es el nivel de ingresos de Pemex? Esta es la verdad, lo que les dicen a ellos. ¿Cómo se compara Pemex con otras empresas petroleras a nivel mundial? ¿Cómo se compara Pemex en el sector corporativo mexicano? ¿Qué tan rentable es Pemex? Bueno, en esencia, en resumen, ¿cuál es el nivel de ingresos de Pemex? Estamos hablando de 100,000 millones de dólares al año. 100,000 millones de dólares al año. ¿Cómo se compara Pemex con otras empresas petroleras a nivel mundial? Bueno, es de las más importantes empresas del mundo, no solo como empresa dedicada a los energéticos. Para tener una idea, y aquí se menciona, Pemex ocupa el lugar 13 entre las empresas más importantes del continente americano. Lugar 13. A nivel mundial, ocupa el lugar 34 de entre todas las empresas que hay en el mundo. El lugar 34. ¿Qué tan rentable? Es de las empresas más rentables del mundo. Por ejemplo, aquí en el informe se consigna que Exxon es la número 1 en todo el continente americano. Es la principal empresa. Sin embargo, Exxon, que tiene ingresos por alrededor de 400,000 millones de dólares, Pemex tiene 100,000 millones de dólares, no tiene la utilidad de Pemex, proporcionalmente hablando, o para decirlo de otra manera, tiene la misma utilidad de Pemex. Exxon tiene una utilidad del 20, del 25% de esos ingresos de 400,000 millones de dólares. Pero Pemex, de los 100,000 millones de dólares, tiene de utilidad 75,000 millones de dólares. ¿Por qué esta diferencia? Porque Exxon no tiene el petróleo. Ellos procesan petróleo de distintos países. En el caso de Pemex, nosotros tenemos el petróleo y todo es pura utilidad, pura ganancia, porque extraer un barril de petróleo nos cuesta $10. Siempre he sostenido que debería de costarnos menos, $4.
¿Por qué cuesta $10? Por la corrupción que hay en Pemex, porque les entregan los contratos de exploración y de perforación de pozos a empresas petroleras extranjeras por influyentismo. Pero aún con ese costo por barril de $10, se obtiene una ganancia de $90 por barril, porque se vende hoy ese barril de petróleo en $100 y nos cuesta extraerlo $10. Son $90 de ganancia por barril. Para tener una idea, estamos hablando de cerca de 2.600.000 barriles diarios, es lo que se extrae del subsuelo. A $100 el barril son 260 millones de dólares diarios cada 24 horas. ¿Por qué tanta utilidad? ¿Por qué tanta riqueza? Porque no se le paga renta a la naturaleza, porque no se produce el petróleo, se extrae, está en la naturaleza, es un recurso que debemos de cuidar porque no es renovable. Estos ni siquiera en eso piensan, en cuidar el petróleo para que podamos entregarlo a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscan con la reforma al artículo 27 constitucional? ¿Qué es lo que buscan con la privatización del petróleo? Hablando claro, se quieren quedar con la renta petrolera, con las ganancias del petróleo, que son de la nación, que son del pueblo, que es lo que permite que haya presupuesto público para financiar la educación pública, la salud, para el desarrollo de México. No es que se requiera inversión si Pemex obtiene muchos recursos. En el caso de México es la principal empresa. Hay 10 empresas, las principales de la Bolsa de Valores, las que cotizan en la Bolsa de Valores, Telmex y otras. Bueno, esas 10 principales empresas no tienen ingresos como Pemex solo, como lo obtiene Pemex solo como una empresa de la nación. Y desde luego, esas 10 grandes empresas no pagan impuestos, o muy poquitos. Y Pemex, casi todo lo que se obtiene por la extracción del petróleo va a la hacienda pública y es lo que permite que haya presupuesto. Argumentan también que es un asunto de tecnología. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3.000, a 5.000 metros. No tiene ninguna ciencia. Y se extrae el petróleo y por ductos va a los puertos, ya sea el petróleo que sale de Cantarell por Campeche o el que sale por Dos Bocas en Tabasco, también para la exportación. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología. El asunto es meterse al negocio y se quieren quedar con la gallina de los huevos de oro, y eso es lo que no podemos permitir. Por eso hago un llamado para que todos nos informemos. Estamos nosotros informando a la gente porque lo que pretenden es muy grave. Va a salir Peña Nieto a decir que eso es lo que conviene al país, y puede ser que también con el argumento de Pedro Joaquín de que Pemex está quebrada como empresa, cosa que no es cierto. Lo que quieren es quedarse con la renta petrolera que es del pueblo y es de la nación. ¿Te ha gustado el video? Dale like. Si quieres recibir más videos sobre noticias impactantes, suscríbete.